Amén, Jesús, damos paso a esta palabra, que tú seas obrando, que tú seas dándonos de tu comida, de tu alimento. Estamos dispuestos, estamos atentos a escucharte, a escuchar tus palabras, a regocijarnos, a gozarnos, a alegrarnos en lo que tú nos digas, amado Rey. Amén y amén. Gracias, Dani, gracias por esa gran alabanza y esa oración. Chicos, quiero hacer un aviso parroquial antes de iniciar y darle la palabra a nuestra invitada especial. Dentro de 8 días, muchachos, es nuestra última célula del año. Ya estamos en diciembre, ¿sí? Es nuestra última célula del año y queremos hacerle la invitación a la iglesia. Dentro de 8 días vamos a vernos cara a cara, con tapabocas, pero vamos a vernos cara a cara. Un favor de todo corazón es que se vayan bien lindos y bien lindas, porque vamos a hacer una celebración muy especial. Entonces los esperamos. Sé que aquí no están todos los que regularmente se conectan, pero esperamos puedan estar con nosotros dentro de 8 días a las 7 de la noche. Y por favor, queremos verlos a todos, ¿vale? Es la última célula del año, muchachos. En estos días hablaba con Dianita y ya le doy la palabra a Cami, que hace que estamos hablando de los sueños para el mes de enero, ¿se acuerdan? Miren cómo pasa el tiempo. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Entonces, bueno, demos la bienvenida a nuestra invitada especial, una mujer de Dios que bendice mucho nuestras vidas diariamente y es una gran amiga de la casa. La queremos un montón y se llama Camila Torrado, que va a estar con varios amigos también, con Angie, con Dani, con Gerald. Entonces, bueno, Cami, somos todos tuyos y sabes que te queremos muchísimo, eres una bendición para todos. Gracias, Cris, por esa bienvenida. Y bienvenidos a todos los que se conectaron. Bienvenida. No se escucha casi, Cami. ¿No? Sí, nos escucha, Camila. Se escucha lejos, muy lejos. ¿Ahí ya me escuchas mejor? No mucho. Parece No, que tuvieras Cami. muy bajito el micrófono. Súbele un poco, Cami, porque te escuchas un poco bajito. ¿Cómo le subo el micrófono? Hola. Hola. ¿Y ustedes escucharon la canción o tampoco? Se escuchó muy, muy, muy bajito. Changos. No sé. Voy a silenciarme. Ana y Jonathan, los quiero mucho y los extraño. Gracias, Mireya. Ahí me escuchas Nosotros mejor. también la extrañamos mucho. ¿Ahí me escuchas mejor o igual? Súbale un poquito. Es que no se puede subir, no hay manera de subir el micrófono. O Ahí está ponte bien, los Cami. audífonos. Yo te escucho Ahí. bien, Cami. Ahí. Yo lo escucho bien, Yo te escucho bien, Cami, yo te escucho bien. Dale. Lo importante es que me escuchen. Ok, listo. Ahora sí, Es que ahora no sí. tengo audífonos. Bueno, somos Los todos viejos tuyos, sordos. Cami. Hay que No, tampoco. Bueno, Bueno, esperemos. por favor, silencian De todas sus maneras, micrófonos. eso, les Palabra pido Cami, por favor que silencien el micrófono para evitar toda interferencia. Y cualquier cosa de pronto, pues me avisan, por favor, y le pido a Cris y a Dianita que están que de pronto si nos ayudan con los micrófonos durante la prédica. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Todos se rieron un poco acerca de la imagen de publicidad de la célula del chavo diciendo es que no me tienen paciencia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sé que todos lo leímos con el tono del chavo, no lo niego. Y aquí todos han visto el chavo, porque eso de generación en generación. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué ese nombre? Porque la verdad se me ocurrió, me acordé, porque pues hemos estado hablando en este mes sobre el propósito, ya
varios de los líderes del equipo nos han compartido diferentes temas acerca del propósito, pero bueno, yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿qué tema voy a dar? ¿Sobre qué? Tocar en el tema de propósito, inclusive confieso que no pude estar en todos los temas, no, pues fui muy juiciosa leyendo el resumen, la pieza y demás, pero acepto y declaro que no estuve en todos, entonces, pues entré como en ese conflicto de decir, bueno, que no vaya a decir algo que de pronto los chicos ya hayan dicho, pero pues yo creo que ellos nos han podido compartir un poco acerca de diferentes aspectos del propósito, sobre entender que somos diseñados con un propósito desde que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, en las entrañas de nuestra madre, que nos creó hombres y mujeres con un plan específico. Hemos entendido que Chris nos compartió un poco acerca de que somos adoradores, que somos discípulos. También nos compartieron un poco acerca de que es el propósito de Dios, más no el de nosotros, el que se cumple, es la voluntad de Él. Y hemos aprendido muchas cosas. Pero, y yo sé que aquí todos creemos en eso, obviamente. Yo soy una fiel creyente de que definitivamente Dios sí tiene un propósito en mi vida y yo sé que todos aquí estamos seguros de ello. Pero hay un aspecto supremamente difícil en el tema del propósito y a mí personalmente me ha pasado muchísimo y no sé si a ustedes no les ha pasado, pero hay un aspecto que me cuesta un poco y que nos cuesta un poco en el tema del propósito, de la voluntad y de los planes de Dios y es el tema de esperar. Esperar ese propósito, esperar ese plan, esos planes que el Señor, o ese sueño, o ese anhelo que tenemos en nuestro corazón, yo creo que es lo más difícil de ese proceso, de ese tema llamado propósito. Y es allí donde la paciencia se prueba. Es allí donde esa pequeña virtud, esa pequeña cualidad choca un poco y con nosotros, con el ser humano en general, porque empieza como esa ansiedad, esas ganas o ese desespero de no ver que sucedan las cosas. Entonces, por eso hoy quiero compartirles acerca de este aspecto, de ese tema de lo más difícil que es esperar, que es ese tema de la paciencia. En la palabra del Señor dice, en Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué inicié con esto? Porque yo sé que todos conocemos este versículo, pero de pronto no somos conscientes de que el hecho de que sea el fruto del Espíritu es que nosotros ya tenemos, de alguna manera, cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Dios en nuestra vida, de tomar la decisión de caminar con el Señor, recibimos al Espíritu Santo. Y el recibir al Espíritu Santo hace parte de empezar a que surja en nosotros ese fruto del Espíritu. Y parte de ese fruto, pues, es la paciencia. Entonces, quiero partir de allí en el sentido de que todos, absolutamente todos, tengamos claro de que la paciencia es una cualidad y una virtud dada para los hijos de Dios, dado para nosotros. O sea, sí se puede tener paciencia, sí se puede esperar adecuadamente, sí se puede hacer. Es un regalo que el Señor nos dio. Obviamente, sabemos que todo requiere de una disciplina, requiere de un esfuerzo, requiere, o sea, yo no voy a decir, no, si como ya tengo el Espíritu Santo, entonces soy una mujer supremamente paciente, pues obviamente que no. Debemos ayudarnos, debemos mirar de qué manera podemos tener ese fruto del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar acerca de cuáles son qué es lo que necesitamos para poder tener esa paciencia, para poder esperar en Él. Hay algunos síntomas que puse aquí que ustedes de pronto dicen, no, pero pues yo no soy impaciente, de pronto yo pues sí, hay momentos o ratos en los que yo de pronto me siento como que quiero más las cosas, pero pues no creo que sea impaciente. Hay personas que se consideran un poco más impacientes que otras. Y aquí puse algunos de esos síntomas. Uno es cuando queremos algo que Dios no quiere que hagamos.
O sea, es cuando que insistimos en algo que de pronto sabemos que no es lo que el Señor quiere para nuestra vida, porque yo sé que aquí todos, el Señor de alguna manera nos da como ese discernimiento para saber cuando algo está bien, cuando algo no está bien, cuando algo no nos conviene, y a veces hay parte de esa espera, de ese propósito, pues es insistir o querer algo, no soltar ese algo que Dios, sabemos que Dios no quiere que hagamos. Otro síntoma es cuando presionamos a Dios diciéndole, Señor, ya he esperado lo suficiente, bueno, Señor, entonces, ¿qué? Bueno, Señor, todos los días le oramos por lo mismo, todos los días le insistimos por lo mismo, y ojo, no es que esté mal que tú le ores por ese propósito, por ese sueño, pero a veces presionamos tanto a Dios que el Señor yo creo que inclusive dice, no, pues como está tan intenso y tan intensa, pues lo voy a dejar esperando más. Y es como que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que termino insistiéndole un poco a Dios acerca de situaciones o sueños o anhelos, o inclusive preguntándole ese propósito que tiene Dios en mi vida. Otro síntoma es cuando justifico mis deseos y mis acciones, inclusive con la palabra. O sea, yo empiezo a hacer, a actuar, a hacer cosas bajo mis deseos, bajo mis gustos, bajo lo que yo quiero, bajo mis planes, empiezo a tomar mis propias decisiones y a tal punto en que yo digo, ay, no es que la palabra del Señor dice esto, o bueno, es que el Espíritu Santo me mostró y me reveló esta palabra, pero en el fondo sabemos que realmente no es así, que ha sido más por nuestros propios deseos, por nuestros propios gustos, que porque realmente el Señor o el Espíritu Santo nos ha guiado a tomar ese tipo de decisiones. Otro síntoma es cuando no tengo una buena actitud en la espera. Cuando pasa el tiempo y al ver que no sucede, entonces, como les decía ahora, nos llenamos de rabia, de ira, de ansiedad, bueno, de diferentes tipos de cosas, o inclusive esa mala actitud nos lleva a tomar malas decisiones, a tropezar, a caer, a pecar, para, pues, antes de que suceda ese propósito que el Señor nos ha llamado, nos ha traído acá. La pregunta es, ¿diría entonces usted que es paciente? ¿Alguno de ustedes no tiene ninguno de esos síntomas anteriormente nombrados, o considera que más bien como que tiene algunos de estos síntomas? ¿O ha pasado por algunas veces por estas situaciones, o está pasando por este tipo de situaciones en las que te llenas de ansiedad? Bueno, ahorita les leía ese versículo de Gálatas donde yo les decía que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, pues, es el que nos va a guiar a cumplir ese propósito. Él es el que nos guía y el que nos ayuda a tener esa paciencia que necesitamos para esperar en Él. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Que listo, o sea, de alguna manera decimos, bueno, como que no sé, estoy un poco ansiosa, como que realmente sí acepto que algo pasa en mí, pero lo bueno es que en ese nuevo nacimiento el Espíritu Santo nos va a guiar para poder llegar a ese plano, a esa meta que el Señor nos está llevando. Hoy es la prédica de los memes y los reels. ¿Qué necesitamos entonces para esperar en el Señor? Vamos a hablar de algunos aspectos importantes y básicos, y yo creo que hasta de pronto podría pasar por obvios, pero que es importante, y en esta noche el Señor quiere recordarnos acerca de qué necesitamos para poder esperar de una manera más paciente. Lo primero que necesitamos es amar a Dios. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay nada más poderoso, muchachos, en la tierra, aquí en el mundo, que el amor. El amor lo puede todo, y pues sabemos que la única fuente de ese amor perfecto, inagotable, pues es Dios. No hay nada más poderoso que eso. Que su amor sea tan suficiente, que lo demás sea añadidura, como dice su palabra. Y aquí, más que de pronto tener claro eso, más que de pronto que nosotros aquí, las 21 personas que estamos conectadas, digamos, sí, yo sé que necesito amar a Dios, es que podamos retarnos realmente a amarlo. Y amarlo significa que nos enamoremos de Él, porque si nosotros no nos enamoramos del Señor, va a ser muy difícil afrontar las pruebas, va a ser muy difícil esperar en Él. Porque, no sé, es como, pienso yo, que me diga Angie y Daniel, que ya pasaron por ese proceso.
pero de pronto cuando se iban a casar y se acerca ese momento o ese día, pues hay tensión y entonces empiezan las actividades y hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero yo pienso que si no hubiera ese amor que se necesita para afrontar esa situación, pues es más difícil llevar esa carga, ¿no? Y tú necesitas enamorarte del Señor, necesitas enamorarte de Él para que ese temor, esa ansiedad, esa presión inclusive que de pronto las demás personas ejercen sobre ti, porque, ay, esta niña está estancada, esta niña veo que va a la iglesia hace años, pero ahí siguen lo mismo, porque a veces también inclusive la presión de las personas, o sea, para que esa presión que ejerce el mundo, esa presión que inclusive nosotros mismos nos hacemos hacia de una manera cruel, inclusive a veces somos crueles con nosotros mismos, realmente se haga a un lado, porque si tú estás enamorado de Dios, si tú estás enamorada del Señor, entonces vas a disfrutar de su presencia, independientemente en el proceso en donde estés, en la etapa donde estés, vas a estar bien, vas a estar contenta, pues tendrás contento o contenta, tendrás momentos en los que, bueno, vas a recaer y te vas a sentir frustrada de pronto, pero vas a ir a sus pies y en Él vas a recobrar esas fuerzas. Entonces, que ese amor sea esa fuente en la que no sintamos ese temor por un futuro, esa duda por un futuro que tal vez no vemos que está sucediendo, que podamos estar tranquilos y tranquilas en que Dios, en que ese amor será suficiente. Y qué bonito. Y es una de las cosas que yo le pido mucho a Dios, que me enamore de Él. Qué bonito que tú en la oración puedas decirle, Señor, yo quiero que tú me enamores, a tal punto que ese amor sea tan grande que tiene que ser más grande que ese sueño, que ese propósito que el Señor tiene. Y realmente es necesario que ames al Señor, porque el Señor seguramente cuando te lleve a ese propósito va a necesitar que estés sedimentada en la roca, que es Él. El segundo aspecto que necesitamos tener para poder esperar ese propósito es tener fe en Dios. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claramente necesitamos esa fe para poder esperar aquello que no podemos ver ante los ojos humanos. No hay mayor acto de amor, yo creo que no hay mayor acto de amor que nosotros podamos entregarle a alguien o entregarle a Dios que creer 100% en Él, aunque no veamos que sucedan las cosas. Y creer es demostrar que creemos. Creer es demostrarle con nuestros actos, inclusive con nuestras oraciones, porque no tiene sentido que yo diga que creo que el Señor va a cumplir algo, pero mañana estoy renegando y diciendo, es que no sucede nada, es que no, tú tienes que demostrar esa fe de alguna manera, porque como dice la palabra, la fe sin acción pues es muerta, y tú necesitas también demostrarle al Señor, y qué bonito que le podamos decir, Dios, creo en lo que tú me has dado, y sabemos que Dios no miente, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y esa promesa que nos ha dado a nosotros, pues claramente Él la va a cumplir. Tener la mirada puesta en Dios, tener la mirada puesta en su palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. La única fuente de fe, de alimentar esa fe, pues claramente va a ser a través de la palabra. No podemos tener fe si no tenemos comunión con Dios, no podemos tener fe en alguien, no podemos creer en alguien o en algo que no conocemos. Entonces necesitamos aumentar esa comunión con el Señor mientras esperamos ese propósito. Necesitamos ir a la palabra de Dios, buscar la palabra. Si nos sentimos un día frustrados, aburridos, pues necesitamos ir a ella para que ella nos levante y pueda alimentar esa fe que necesita robustecerse cada vez más. Y más cuando esperamos, estamos en esa sala de espera, con ese anhelo en nuestro corazón de que se cumpla ese propósito, que se cumpla ese sueño en nuestra vida. Entonces, cuando estamos en esa etapa, necesitamos más de esa llama que solamente Dios y el Espíritu Santo pues nos da. Entonces, la segunda invitación en esta noche es activemos nuestra fe. Y activar nuestra fe, pues necesitamos pagar el precio para activar nuestra fe. Y pagar el precio, como les decía yo ahora, es buscar la palabra, buscar su presencia, buscar intimidad con el Señor. Entonces hemos visto dos retos en esta noche, dos acciones que
hoy el Señor nos invita. La primera es retarnos a amar al Señor por sobre todas las cosas, a enamorarnos, perdón, a enamorarnos de Él y a que sea un anhelo tan real que inclusive en nuestras oraciones podamos decírselo. Y el segundo es retarnos a tener fe, alimentar esa fe en Dios. Tercero, ser obedientes. Y me atoré. ¿Quiere? Sí. Gajes del oficio. Échele café, Camila, échele café. Café. ¿Café caliente o frío o en polvo? No, Un frappé de Juan Valdés, eso te ayuda. Tercero, ser obedientes. En Romanos 12:2 dice, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados, la verdad, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ser obedientes es estar dispuestos a obedecer, aunque no sucedan las cosas. Ser obediente es tomar la decisión de actuar bajo las órdenes que el Señor nos da. Si el Señor te dice inclusive que ese propósito que tú creías que era para ti, no era para ti, pues tienes que ser obediente a tal punto de estar dispuesto a entregarle al Señor eso que tú creías que era para ti, que estabas tan convencido, tan convencida que era para ti, que es difícil soltar. Aquí es obediencia 100%, sin condiciones. El Señor no te dice, obedéceme a medias o por partes. Tenemos que retarnos a ser hombres y mujeres 100% obedientes. Es ese deseo que debemos tener nosotros de cumplir por encima de todo, y es también una forma de glorificar el nombre de Dios, ¿no? De decirle al Señor cuánto lo amamos a pesar, bueno, no quiero decir la palabra pesar, sino cuánto lo amamos aún cuando vemos que de pronto no sucede o no llegamos a ese propósito que el Señor nos tiene. Esa obediencia, y aquí es digamos que un paréntesis de manera positiva o de motivacional, es que la obediencia siempre trae bendición. Siempre que nosotros ponemos por encima la palabra del Señor, siempre que ponemos por encima a Dios, créanme que el Señor recompensa. Y no es que tengamos que hacerlo por eso, no es que tengamos que obedecerle a Dios porque Él me va a dar algo, porque Él me va a premiar, porque claramente no es así como los niños chiquitos que la mamá, cuando el niño se porta bien, le da algo, pero Dios es tan bien, es tan bello y tan perfecto que de alguna manera lo hace, es impresionante, pero cuando tú eres obediente en algo, el Señor siempre te recompensa, no solo dándote algo, sino que te pone por lo alto de alguna manera, porque es la manera de él decir, me siento orgullosa de mi hija, porque decidió ser obediente, aún cuando sabe que está en ese proceso todavía de moldeo. Y yo creo que todos somos conscientes, hemos tenido esos momentos en los que sentimos como que, bueno, tomo la decisión, soy obediente, y muero a esto y tomo la decisión por amor a Dios, porque sé que es lo que tengo que hacer, cuando inclusive de pronto esa acción o esa cosa era nuestro sueño, o esa persona era nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestro deseo. Entonces, no nos moldeemos a este mundo, sino que permitámonos ser transformados, permitámonos ser obedientes a su palabra, y pues en esa esfera siempre ser hombres y mujeres radicales. Ese es el reto número 3, ser obedientes. El cuarto punto, entender que el tiempo de nosotros, el tiempo de Dios, no es el mismo que el nuestro. Yo creo que aquí este es el punto delicado, el punto difícil, que es donde choca con la paciencia, con la ansiedad. Y es porque ante los ojos humanos, pues nosotros no logramos entender los tiempos de Dios, no logramos entender la manera, y nunca lo vamos a entender, la manera en la que Él obra, la manera en la que Él trabaja, en los tiempos en los que Él lo hace. En la palabra del Señor dice, además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa,
como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes. Imagínense, aquí nos está diciendo es que antes Él tiene paciencia con nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. En ese tiempo en el que Él se va a tomar con cada uno de nosotros, esa paciencia de Dios con nosotros es que Él quiere mucho más, Él ve mucho más. Él no quiere solamente llevarte a ese punto y ya, porque claramente Él podría hacerlo, pues porque es Dios. Pero Él necesita que tu corazón, que tu vida, que tu alma sea salva. Y para eso es necesario ese tiempo que Él considere pertinente, que Él considere que va a necesitar trabajar en ti. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice en Eclesiastés 3:1. En el griego antiguo, estuve leyendo, bueno, hay dos tipos de tiempo, claramente. Para nosotros el tiempo normal, que es conocido como el cronos, pues es un lapso de tiempo que aquí actualmente pues se mide como está en la imagen, en un reloj, en un calendario. Pero el Kairos, que era un equipo, no sé si recuerdan, un equipo del megacampamento que hubo que tenía ese nombre, Kairos significa, me encantó la definición y la voy a leer tal cual, dice tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Y aquí viene lo mejor, dice, el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. Es un tiempo diseñado en el cielo para manifestarse en la tierra y para bendecirnos a nosotros, para bendecir a nosotros los hombres. Y es qué bonito saber que el tiempo de Dios es oportuno, es perfecto y que está diseñado específicamente para nosotros, y es algo muy bonito. O sea, es el tiempo justo en donde deben ocurrir las cosas, justo donde el Señor tiene para ti ese plan y ese propósito. Y por eso es importante que tengamos en cuenta este aspecto y más que como en el sentido de tenerlo claro, con la tranquilidad de que cuando ocurra ese plan y ese propósito en tu vida, va a ser en el momento oportuno y justo. Isaías 55, versículos 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más altos que los vuestros. O sea, nada se compara con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Todo es mucho más grande y más maravilloso, como dice también en Jeremías 29:11. Porque yo sé bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles ese fin, ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo claro en el momento de esperar. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. Y es importante que lo tengamos en cuenta para que esa ansiedad, esa paciencia pueda regularse. Y por último, es tener en cuenta que todo lo que hace el Señor hace parte de un proceso. Todo lo que tiene el Señor planeado hace parte del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Nada es casualidad para Dios. Lo que a ti te ocurrió hoy es necesario para ese propósito que el Señor tiene. Las pruebas y los desiertos que el Señor a veces usa para poder moldear tu carácter son necesarios. En Santiago 1, versículo 2-4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros. Cortando cancha. Gracias. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Aquí, aunque se refiere puntualmente a las pruebas, también hace parte de esa espera, porque en la espera pasamos por múltiples situaciones y es necesario que pasemos por esas situaciones para poder que el Señor moldee tu carácter. Como les decía ahora,
Dios no está interesado en solamente cumplir un plan contigo. Dios está interesado en que tu alma sea salva. Dios está interesado en que en tu vida eterna, en poder que tú y tu familia y tus seres queridos sean salvos. Y por eso es importante que entendamos que en el lugar donde tú te encuentres hoy es porque el Señor necesita que tú estés allí. Entonces, déjate moldear por el Señor en la etapa en donde estés. No te afanes por ver el futuro. Claramente es importante que lo tengas en cuenta. Claramente es importante que ores por ese futuro, que le cuentes al Señor tus sueños y tus anhelos, pero no te fijes siempre en el futuro, no tengas tu mirada en el futuro todo el tiempo, sino que ten tu mirada en el presente, pregúntale al Señor qué necesita de ti en esta etapa en donde estás, qué necesita de ti en ese lugar donde te tiene en estos momentos, qué debe trabajar en ti, y dile, Señor, en este momento, ¿qué necesitas trabajar más en mí? Porque a veces inclusive no ocurre porque no nos hemos tomado la tarea de decirle, Señor, ¿qué necesitas seguir trabajando en mi vida? Y Dios es fiel y justo porque Él te va a contestar, Él te va a guiar, Él te va a instruir, Él te va a mostrar aquello que aún necesitas pulir, aquel cosa que necesita trabajar en ti antes de llevarte a ese propósito, porque como les decía ahora, como dice su palabra, todo tiene su tiempo y será justo en el tiempo porque cuando llegue ese momento, entonces estarás preparado, preparada para eso. Aquí les voy a hacer unas preguntas que a mí me confrontaron un poco y pues de alguna manera pues habla de personajes bíblicos, pero claramente pues nuestra vida se podría ver reflejada de alguna manera allí. ¿Qué creen si Dios le hubiera dicho a Abraham en Harán que él tendría que esperar todos esos años para abrazar a su hijo prometido? ¿Qué creen que le hubiera pasado a Abraham? Yo creo que le hubiera dado algo. O sea, le hubiera dado un ataque, le hubiera dado durísimo, no sé, tal vez no hubiera podido lograr Dios el objetivo o el propósito. Y por eso era necesario que Dios lo hiciera a su manera. Y lo hizo a su manera, cumplió su propósito con Abraham y le cumplió esa promesa y ese propósito que tenía Dios en su vida, pero fue a la manera de Dios. Si Dios le hubiera dicho a David que tenía que vencer a todos esos gigantes, porque no solamente fue un gigante, seguramente ustedes creen que él le hubiera dicho que sí o que hubiera dicho que no, pues claramente no. Él necesitó que fuera de esa manera, él necesitó que fuera justo allí, que fuera él la persona oportuna que estuviera David allí para enfrentar a ese gigante y todos los demás gigantes que tuvo que enfrentar después y demás situaciones. Esa era la manera en la que el Señor necesitaba trabajar en David, en su carácter, porque son personas o personajes totalmente diferentes para poder que Dios cumpliera ese propósito. Si no, él no hubiera sido obediente a todas las condiciones que el Señor le dijo para crear esa arca, hubiera tenido esa fe que necesitó para poder hacer, creen que lo habría logrado. Claramente Noé necesitó de fe, porque no solamente para cumplir con las especificaciones técnicas para poder fabricar eso, sino para el que dirán, y él necesitó de esa fe para poder cumplir ese propósito que el Señor tenía en su vida. ¿Qué estamos dispuestos nosotros para hacer mientras esperamos ese propósito? ¿En qué etapa crees que tú estás en estos momentos para poder llegar a ese propósito que el Señor tiene en tu vida? Permítete vivir los procesos, permítete esperar realmente en el Señor, ser pacientes en el Señor, entender que todo hace parte de un plan perfecto y no solamente entenderlo, sino permitirle a Dios que trabaje en nuestra vida, porque a veces, como les decía yo ahorita, cuando inicialmente que les decía yo, hemos hablado mucho acerca del propósito y tenemos claro que Dios tiene un plan para nuestra vida, pero a la hora de la verdad, cuando Dios necesita trabajar en nosotros, cuando Dios necesita moldear nuestro carácter, pues a eso sí le hacemos a un lado. Queremos como que las cosas sucedan ya sin un proceso. Y hoy Dios nos recuerda que es necesario ese proceso, pero no solamente nos recuerda eso, sino que nos recuerda y nos promete que ese propósito lo va a cumplir. Dios no va a dejar de
de cumplir esa promesa y ese propósito que tiene en ti. Esperar en Él nunca será un error, nunca se pierde en la espera de Dios, todo lo contrario. Es allí donde se gana, donde realmente Dios trabaja en ti. Como dice en Filipenses 3:14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios de Cristo Jesús. Lo más importante, chicos, y que nosotros que somos conocedores de Dios, de la palabra del Señor, es que el supremo llamamiento de nosotros es la salvación. Ese es el único interés que Dios tiene en nuestra vida. Y no solamente la salvación personal, sino que es la salvación de aquellos que nosotros amamos, de aquellos que se están perdiendo y que nosotros que somos conocedores de la palabra, Él necesita. Y sí, claramente Dios va a cumplir muchos sueños y muchos planes y anhelos en tu vida porque Dios obviamente conoce tus necesidades, conoce tus sueños, tus anhelos, pero el verdadero propósito que hemos podido conocer en todo este mes acerca de los temas es que venimos para servirle al Señor, para adorarle, para glorificarle, para adorarle, y Él va a trabajar en nosotros para cumplirlo. Y ese supremo llamamiento que tenemos todos aquí presentes, el Señor lo va a seguir trabajando. Entonces, no pierdan la fe por ese propósito que el Señor tiene en sus vidas, no desfallezcan, no se llenen de impaciencia, por el contrario, disfrútense los procesos, hagan un pare, oren al Señor, permítanle que Dios les muestre qué necesitan y que sí quiere que siga trabajando en sus vidas en esa etapa en donde están hoy. Eso era lo que quería compartirles en esta noche. Pues realmente ha sido una palabra que Dios ha hablado mucho a mi vida. Sinceramente siento que en diferentes situaciones y etapas Dios siempre me recuerda lo importante de esperar, de ser paciente. Y esperar no significa ser pasivo, ¿no? Sino que esperar es seguir fortaleciendo nuestra fe, seguirle sirviendo al Señor. Entonces es un mensaje, yo creo que motivacional y al mismo tiempo retador de nosotros como hijos de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias infinitas porque tú eres el invitado especial de esta reunión, Señor. Te invitamos a ti, Padre Santo, porque sin ti, Señor, no somos nada y sin ti no habría palabra, no habría consejos, no habría exhortación, no habría esa hermosa palabra que nos has dejado, Señor. Te damos gracias por la vida de Camila, Señor, por la vida de Angie, la vida de Daniel, Padre Santo, y la vida de cada uno de las personas que están aquí, Señor. Te damos gracias y en este día, Señor, te queremos pedir, Padre Santo, que seas tú perdonándonos, Señor, por nuestra falta de paciencia, por nuestra falta de obediencia, por nuestra falta, Señor, de una comunión o intimidad contigo que nos ayude a acercarnos a ti y poder esperar en tu tiempo. Sabemos, Señor, que muchas veces no sabemos esperar, Padre Santo, no sabemos esperar en tu tiempo, no sabemos obedecerte. Señor, somos testarudos, Padre Santo, al momento de querer o obtener aquellas cosas que nuestros deseos muchas veces carnales o muchas veces nuestras necesidades nos coloquen, Señor, en nuestra mente o en nuestro corazón, Señor, y se desvíen del propósito por el cual tú nos has creado. Se desvíen, Señor, de los planes que tú tienes para nosotros, de esas bendiciones, Padre Santo. En esta noche, Señor, te pedimos para que seas tú en cada una de la vida de las personas que están aquí depositando, Señor, esa semillita y que esa semilla empiece a crecer, que empiece a brotar, que cada uno de nosotros podamos aplicar en nuestra vida esa paciencia, Señor. No solo la paciencia, Señor, sino cada característica del fruto del Espíritu Santo, Padre Santo, porque es una paciencia, Señor, sin amor, sin amarte a ti, Señor, paciencia sin obedecerte a ti, Señor. Necesitamos tantas cosas, Señor, pero lo principal que necesitamos es a ti, Padre, es de tu Espíritu, Padre Santo, es de ir cada día, Señor, a tu palabra y a tu presencia en intimidad. Te amamos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Padre Santo, que seas tú forjando esa palabra dentro de nosotros, Señor, creando una valla protectora en cada uno de nosotros para que toda muralla del enemigo que se haya levantado en pos, en contra, Señor, de lo que tú has colocado para nosotros, Señor, sea derribada, Señor, sea derrotada, Señor, no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nuestra familia, Señor, declaramos
que desde este momento, Señor, iniciaremos a practicar, Señor, tu hermosa palabra, esa palabra que nos has dejado y esa paciencia que debemos implementar en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y te pedimos que nos permitas tener un buen descanso. Te oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.